Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos oyentes de Panamericana, sean bienvenidos a Diálogo este fin de semana. Como es habitual en nuestra agenda, hemos incorporado 3 puntos muy importantes de interés coyuntural e iremos desarrollando los mismos con nuestros invitados, un selecto panel, como siempre. En primera instancia nos referimos a la agenda, la política de subvención de combustibles en nuestro país y los efectos en la economía nacional. Recordemos que esta semana, como antecedente, el presidente del Estado, Luis Arce, indicó que el país depende en gran medida de la importación de diésel, gasolina y petróleo para que funcionen los sectores productivos del país. Señaló, sin embargo, como advertencia, que el país paga un precio descomunal por la compra de carburantes, y estas palabras se dan ante la escasez de diésel. Hemos visto largas filas, algunas preocupaciones de los transportistas y también voces que parten incluso del propio partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, que plantean levantar eventualmente la subvención de carburantes. Durante las últimas semanas se ha dado esta inquietud, particularmente en rubros comerciales y de transporte. Ante la recurrencia de la escasez de carburantes, especialmente diésel, ha surgido un fuerte debate sobre la solución al problema. Hay propuestas, algunas entidades como la Fundación Jubileo proponen retirar, levantar la subvención y mantenerlas únicamente al transporte público. Bueno, hoy debatiremos este punto en Panamericana. Como segundo tema abordaremos un análisis en torno a la lucha contra el narcotráfico a propósito del caso de Sebastián Marcet, un prófugo de origen uruguayo, quien dio una entrevista, recordemos, hace unos días a un canal de Su Nación y acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de corrupto, ratificó sus delaciones, indicó incluso que el 90% de lo que se dijo de las autoridades bolivianas sobre él es falso y retó al ministro a contar la verdad. También ha ratificado que el operativo de captura fue montado, según dice. También acusaciones desmentidas por las autoridades. Incluso en su país, en Uruguay, se decía que no se negocia con delincuentes. Por último, en el tema político abordaremos la situación al interior del movimiento al socialismo. Muchos creen que estamos en un ambiente prematuramente electoralizado, tomando en cuenta que en la Asamblea Legislativa las 3 fuerzas políticas dificultan los acuerdos. Esto también ha llamado la atención hasta en organismos internacionales. Hay una polarización interna, hay propuestas, ya hay candidaturas, amenazas a vocales del Tribunal Electoral, varios temas que tienen que ver con el partido gobernante. Y sobre estos tópicos vamos a conversar con nuestros invitados especiales. Rocío Molina, quien es actualmente asesora del Ministerio de Hidrocarburos, pero tiene amplia experiencia en la función pública y en el análisis. Igualmente el coordinador de Soberanía y Libertad, Solvo, José Luis Bedregal, y el politólogo y analista Marcelo Silva. Iremos desglosando estos temas y antes tenemos que recalcar que hemos realizado internamente un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Hay conformidad y antes de comenzar les pedimos abocarse a la agenda establecida, gestionar bien sus tiempos y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación como establecen las normas. Comenzamos con usted, señora Rocío Molina, sobre este primer punto importante, la política de subvención a los hidrocarburos, los efectos sobre nuestra economía.
Le damos la palabra, sígala, escuchamos por favor. Muchísimas gracias, Leticia, un saludo y qué alegría además de que una mujer hoy, aunque se lo extraña a José Luis, pero qué lindo estar y compartir este programa contigo. Por supuesto, un saludo a Marcelo, a José Luis, es un privilegio para mí el poder hablar de estos temas. Lo ideal hubiera sido que puedan los analistas exponer el tema de la subvención y yo de alguna manera poder responder algunas inquietudes. Sin embargo, creo que es un tema, como bien lo ha asegurado Leticia, que ha aflorado en los últimos días, fruto de las colas, como decían los surtidores, fruto de un mercado ilegal que se está consolidando lamentablemente y el gobierno nacional está luchando, pero de manera decisiva para justamente desmontar esas estructuras delictivas, porque sin duda la subvención también se ha convertido en un elemento que puede y da paso al contrabando y al mercado negro. Creo que este es un tema que estructuralmente debe ser analizado, no simplemente con el afán de generar polémica en un momento en el que la gente comienza a tener esa inestabilidad. Veo voces, incluso de los empresarios privados, que dicen, no, hay que bajar la subvención, pero también deberíamos de manera responsable dar cierta certeza a la población, ¿no? Porque, ¿qué significaría y cuál sería el escenario de bajar una subvención? Comenzando desde el empresariado hasta el transporte público, o sea, la subvención en este momento significa la estabilidad económica, ¿no? La decisión de la subvención, debemos recordarla, no es una decisión del gobierno ni de Luis Arce, ni de Evo Morales, sino que comienza en el gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Es una decisión heredada que comienza a convertirse hoy en un elemento insostenible, como bien lo ha dicho el presidente Luis Arce, que le cuesta muchísimo esfuerzo al gobierno y al Estado en sí para solventar esta certidumbre y la garantía, obviamente, de que la población más empobrecida no sufra los efectos de una inflación exacerbada, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? También debemos ver el tema del análisis de la subvención de los hidrocarburos y la estabilidad que tiene Bolivia en el marco de una crisis energética mundial. En este momento, y no es casual, por ejemplo, la liberación de la venta de petróleo en Venezuela, porque justamente el continente está viviendo una crisis energética tan grande que fruto obviamente de los conflictos y las guerras, tanto en lo que hemos vivido durante el 2023 en lo que se refiere a Ucrania y Rusia, y por supuesto ahora la invasión de Israel a Palestina, ¿no? Entonces son temas que mundialmente están siendo golpeados y que Bolivia se ha constituido como una pequeña, podríamos llamarle así, un blindaje, una isla en el que muchos de esos efectos no nos han llegado. Es un gran sacrificio para el Estado, es un gran sacrificio la subvención, también para el presupuesto general, se ha estado analizando ese tema y por supuesto el gobierno nacional tiene un plan, ¿no? Si existen otros planes, no se los ha conocido, no se ha conocido en otros gobiernos anteriores. La subvención ha sobrevivido a muchos gobiernos, estamos hablando de desde Mesa hasta hoy en día a Luis Arce, ¿no? Entonces, en ese marco, el gobierno nacional ha tomado 6 medidas que nos parecen muy importantes. Es un poco largo desarrollar cada una de ellas, pero la más importante, me parece, es la reducción de costos de importación, ¿no? Hemos tenido un escenario, por ejemplo, este año, en mayo y junio, el diésel que se ha importado ha llegado a un precio de 10.14 el litro. Es decir, hay una subvención de prácticamente el 50%. Eso definitivamente es agobiante para un gobierno que tiene la misión de mantener, obviamente, el aparato productivo de manera estable, ¿no? El segundo es la lucha contra el contrabando y la especulación. Como les decía, se está luchando para desmontar. Hoy justamente se están dando las noticias surtidores que están desviando combustible. Obviamente se ha convertido en un negocio rentable el que a 3.70 tú recibes como surtidor o
consumidor y la puedes vender hasta en 8 bolivianos en los momentos en los que se generan estas situaciones de escasez. Estas situaciones de escasez y de largas filas son el perfecto cultivo para justamente incentivar el contrabando y la especulación. Hay que lucharlo y obviamente evitar generar esa sensación en la población de que no hay combustible, porque se genera una sobredemanda y hay un desequilibrio, ¿no? Somos importadores de combustibles, estamos trabajando como Ministerio de Hidrocarburos para cambiar la matriz energética, se está trabajando en el tema de la producción de biodiesel, se está trabajando en lo que es mejorar la logística en el etanol, en las energías limpias que hoy en día llegan a un 32% de la energía que consume todo el país, pero no es suficiente. Hay que seguir explorando, que es el segundo punto en lo que se refiere a gas y a hidrocarburos líquidos, porque lamentablemente también hay una estructura heredada en la que se ha descuidado desde el 2017 la exploración de hidrocarburos. Ahí es donde tenemos la sorpresa del gas que va en decrecimiento, y lo mismo en lo que se refiere a la producción de crudo. Entonces, son elementos estructurales a los que el presidente se refiere y nos dice, bueno, este es realmente un sacrificio y un precio descomunal, pero lo estamos haciendo porque debemos cumplir con un compromiso que es obviamente la reactivación, ¿no? Entonces, el modelo heredado, las acciones, existe un plan, pero lo más importante, existe una política solidaria del propio modelo para evitar un incremento de la canasta familiar, como lo está viviendo Argentina. Tiene una inflación en este momento del 142%, mientras a nosotros se nos vaticina una inflación del 3.6%. Esa es la diferencia entre la subvención y la no subvención. La posibilidad de un modelo solidario y la posibilidad de un modelo liberal, obviamente, que empobrecería obviamente a todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias por esa primera intervención a la asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Bolina. Y definitivamente el tema es interesante. Nos ha mencionado usted el origen de esta política de subvención y la intención de no generar polémica, tomando en cuenta el contexto nacional e internacional. Habrá que recordar que ya se ha afirmado desde el gobierno mismo que el presupuesto general del Estado 2024 garantiza los recursos para la subvención a hidrocarburos. Seguramente ahora que estamos en la recta final de 2023, el debate se profundizará hacia la próxima gestión. ¿Cuál es su impresión sobre el tema? Le consultamos al analista y coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Primero, un saludo a todas las familias bolivianas a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras en este inicio de uno de los meses más bonitos del año, diciembre. Un abrazo a todas, un abrazo a todos y por supuesto a Rocío Molina, con quien vamos a compartir por primera vez esta mesa de diálogo, y a mi amigo Marcelo Silva, a quien también le envío un abrazo. Lo que tenemos hoy como escenario económico, resultado de este déficit que está produciendo la subvención a los hidrocarburos, no es otra cosa que la consecuencia de una desastrosa política económica, Leticia, de los dos gobiernos del MAS en estos últimos 17, casi 18 años. Una política económica sin norte, una política económica que no ha tenido ninguna capacidad para cambiar la matriz energética ni la matriz productiva. Hemos retrocedido hacia una visión arcaica, antigua, del viejo capitalismo de Estado, donde en la época de la dictadura, ¿no?, una mirada similar a los gobiernos militares, que pensaban que el Estado tenía que hacer hasta galletas, ¿no? Hacían la fábrica nacional de galletas, la fábrica nacional de no sé qué, del otro. Y esa vieja mirada del siglo pasado, de los años 70, lastimosamente está en la mente de los líderes políticos del MAS, de cualquiera de sus alas, ¿no? Entonces tiene una mirada arcaica del siglo pasado, hablándonos de temas que ya pues quedaron en el pasado, y parece que no miran lo que le ocurre a la economía de sus principales socios, llámese Venezuela, Nicaragua, ni se han enterado de cómo el capitalismo de Estado o el Estado empresario de la vieja Unión Soviética y el bloque socialista de Europa han caído, ¿no? Parece que no se enteraron
¿Qué habrá pasado? No sé. Y es el resultado también de una pésima política de hidrocarburos de los gobiernos del MAS. O sea, lo que estamos viviendo no es un tema consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania. No, por supuesto que afectan los precios como ha afectado a todo el mundo. Pero el déficit productivo del gas es el resultado de no haber tenido una política seria en el tema de hidrocarburos y hoy estamos pagando las consecuencias. Las empresas, y seguramente Rocío nos podrá aclarar con mayor propiedad, las grandes empresas y los consorcios internacionales no miran con buenos ojos el escenario boliviano para la inversión. Y eso es malo, porque Yacimientos no tiene las condiciones ni económicas ni técnicas necesarias para generar un otro escenario distinto al de crisis y déficit de hidrocarburos que tenemos en la actualidad. Entonces, acá, más allá del contexto internacional, que sí, ojo, sí juega un papel importante, el grueso de las causas que nos están llevando a esta situación tan complicada y peligrosa es la pésima visión de política económica y peor aún de política en hidrocarburos por parte de los dos gobiernos del MAS. Cuando digo dos, me refiero al de Evo Morales Ayma, actual presidente del MAS, y de su ministro de Economía durante todos esos años y actual presidente del Estado. Esto ha hecho que hoy el tema de hidrocarburos sea el principal componente del déficit fiscal. O sea, no estamos hablando de un hecho, de un factor solamente, sino del principal componente del déficit fiscal. Entonces, claro, lo que pasa es que, como bien ha señalado, y me remito a los datos de la Fundación Jubileo, hidrocarburos pasa por su peor momento en los últimos 20 años. El peor momento, de los cuales el más 18 años es gobierno. La producción de gas ha caído en un 36% desde el 2015, los hidrocarburos líquidos en casi el 50%. O sea, es decir, estamos cada día más obligados a importar gasolina y diésel. Para colmo, en contrapartida, la cantidad de vehículos que circulan por nuestras calles se ha quintuplicado en los últimos 10 años. Imagínense eso. De 494,000, pongámosle 500,000 de vehículos, hoy tenemos 2 millones de vehículos, ¿no? Producimos menos combustible, el combustible se hace más caro y los vehículos se multiplican en 5 veces en Bolivia. El nivel, para que los oyentes de Panamericana, de subvención, el nivel de subvención es tan alto que, para que los oyentes tengan una idea cabal, vamos a recordar que el litro internacional de la gasolina está en 9.80 y que en nuestro país se vende en 3.74. O sea, es decir, más de 6 bolivianos de subvención por cada litro. El costo de la subvención, el 2016, para que tengan una idea, fue de 204 millones, esto de acuerdo a los datos de YPFB. 204 millones el 2016. ¿Saben cuánto estaba presupuestado para el 2022? 700 millones de dólares. 204 millones el 2016, 704 millones de dólares. Pero como el gobierno hace mal los presupuestos, además, algún rato hablaremos de esto, sus presupuestos son tan mal elaborados técnicamente hablando, en lugar de gastar esos 700 millones el 2022 que había presupuestado, gastó 1.700. O sea, su presupuesto estaba equivocado por 1.000 millones de dólares. O sea, qué barbaridad. Yo votaría a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, los echaría a patadas si fuera presidente. Es decir, hubo un aumento de 740 millones de dólares en los últimos 6 años. Para el 2024, ojo, para el presupuesto que van a aprobar en los siguientes días, semanas o meses, el presupuesto es de 9.800 millones de bolivianos, es decir, 1.408 millones de dólares. 1.408 millones de dólares de subvención. ¿Se imaginan los bolivianos? 1.408 millones de dólares. Eso equivale, Leticia, a más de 140 hospitales de segundo nivel, bien equipados, como se hizo
en La Paz en la gestión de Revilla, que podrían disfrutar los bolivianos. 140 hospitales de primera para los municipios, para los ciudadanos. Pero no vamos a tener esos hospitales. ¿Por qué? Porque la desastrosa política económica del gobierno, del presidente Arce y el pasado gobierno de Evo Morales, ha definido gastar 1.408 millones de dólares en subvención, ¿no? Entonces, esa es la situación, la dimensión del déficit ocasionado por una desastrosa política hidrocarburífera y económica del gobierno. Ahora, el gobierno del MAS no ha tomado este tema con la suficiente capacidad, ¿no? Yo aprecio la información que nos da Rocío de que ahora se van a tomar medidas de reducción del costo de exportación, de importación en este caso. Yo me pregunto por qué no se tomaron antes. ¿Por qué se toman ahora? ¿Por qué no se tomaron hace 15 años atrás? Nos explicarán. Nos explicará si tiene la gentileza Rocío, no es su obligación por supuesto, pero ¿por qué ahora recién se toman estas medidas de reducción de costos? ¿O por qué recién ahora se toman medidas, que vamos a ver si son eficientes o no, de lucha contra el contrabando? ¿Por qué recién ahora? ¿Acaso ahora nos hemos enterado que no íbamos a tener gas? ¿Ahora nos hemos enterado que el precio iba a subir? No, o sea, la ineficiencia, la incapacidad está en el gobierno, son los responsables, y esto hasta me suena, ¿no?, a incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. Yo en esta primera ronda me quedo ahí. Muchas gracias a don José Luis Bedregal. Bueno, temas importantes, reiteramos, conceptos que han surgido y que nos llaman la atención tanto a nivel nacional como internacional por factores que tienen que ver directamente con este tema de la subvención y de su impacto en nuestra economía. Recordemos que, como nuestros dos invitados hasta el momento afirman, en efecto, se ha hecho evidente que esta política podría ser insostenible en el tiempo. Incluso algunos analistas decían que el concepto de subvención ha sido distorsionado con el paso de los años. Pero habrá también que tomar en cuenta la presión social, porque resurge esta situación después de varios años desde la gestión del expresidente Evo Morales y más allá de la certeza que han dado las autoridades de la continuidad de estas políticas, muchos sectores sociales han expresado una voz de alarma. ¿Qué opinión tiene al respecto el politólogo y analista Marcelo Silva? Siga, por favor, bienvenido. Hola Leticia, qué gusto, de verdad un privilegio poder compartir contigo este programa. Un cordial saludo a Pepa, Rocío. Un privilegio poder volver a estar con ustedes como cotertulios después de buen tiempo, y por supuesto a la audiencia de Panamericana, no solamente en el país, sino fuera de las fronteras, porque siempre los fines de semana este programa se convierte en una referencia, y lo sé muy bien, de gente que vive fuera del país, para tomarle un poco el pulso a lo que está pasando en la actividad económica, política, social. A ver, vamos a comenzar por ver algunas cosas que me parecen importantes como señales, no solamente económicas, sino políticas, que me parecen centrales. El presidente Luis Arce se ha caracterizado indudablemente por ser un presidente bastante sobrio en el ámbito de sus declaraciones, apariciones públicas. Que yo recuerde, solamente ha concedido entre 2 a 3 entrevistas a medios de comunicación, estoy hablando entre televisión y radio, no hay más. Es muy poco amigo de las conferencias de prensa, no se refiere mucho a los medios de comunicación. También es bastante parco en sus expresiones, calificaciones, prefiere no salir a los medios de comunicación. Pero sorprendentemente, y en un acto completamente inoportuno para referirse en el tema, porque estábamos hablando de la posesión de la canciller Celinda Sosa, el presidente Arce además sale y nos dice: esta situación, parafraseando, es insostenible, ¿no? Estamos pagando precios, voy a ser literal en esto, descomunales, es lo que el presidente Arce menciona refiriéndose al tema de la subvención de hidrocarburos. Y esto, por supuesto, coincide
con el elemento central de que en esos días precisamente nos enfrentábamos a un proceso de desabastecimiento, que yo a veces los asemejo con los cortes de energía eléctrica cuando hay una crisis energética, ¿verdad? Tienes pequeños cortecitos, paras, no suministras de 2 de la mañana a 5 de la mañana, ¿verdad? Vas cortando, etcétera, etcétera. Y eso es señal indudablemente de que la situación es insostenible. Ahora, el presidente Arce ha dicho, pues esto hay que verlo, y cualquier persona que tiene el más mínimo conocimiento de la gestión pública sabe que esta situación nos lleva a una situación difícil en el ámbito de la gestión. Vamos a entender bien lo que nos ha dicho el presidente Arce. Como dirían las abuelitas, nos está poniendo grasa, ¿no? Nos está poniendo aceitito. Creo que ha dado resultado en primera instancia su intencionalidad, porque su intencionalidad era que este tema empiece a debatirse en el espacio público. No acometí la torpeza de meterle un gasolinazo, un incremento, una modificación a la subvención de manera radical o parcial, ¿no? Como se sugería o como se veía, pero lo ha puesto ahí en el ámbito de la mesa de debate. Ahora lo ha puesto indudablemente como el elemento central para aplacar, y es real ante los datos, lo han dicho los dos cotertulios hoy día anteriormente, para el tema del déficit fiscal. Este es un hueco, pues, ¿no? En un vaso de agua. Uno llena agua y el agua va saliendo. Eso es inevitable, ¿no? Ahora, la recepción es lo que vale la pena leer. Curiosamente, sectores sindicales de transporte, por ejemplo, están divididos, ¿no? Hay algunos que dicen, no queremos más cortes del suministro de diésel, ¿no? Entonces, veremos cómo se puede levantar esta subvención o aplacar esta subvención. Los sectores empresariales también han tomado el debate. Las fundaciones a las que Pepo hacía mención, la Fundación Jubileo, por ejemplo, ha hecho una propuesta de un retiro gradual de la subvención, por sectores además, ¿no? Es decir, me da la impresión de que en primera instancia esto ha dado resultado, ¿no? El presidente ha posicionado el tema y ha lanzado un poquitito la caña de pescar y ha visto cuál iba a ser la reacción en la sociedad. Y me parece que de alguna manera el tema está dispuesto a ser discutido por la sociedad. Pero pese a esa discusión o ese análisis, a esa receptividad o incluso a estados de emergencia, como lo ha declarado el magisterio, por ejemplo, el magisterio ha dicho no vamos a permitir bajo ningún término que se levante la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Indudablemente en el tema del análisis en el gabinete y en el presidente estoy convencido que son las consecuencias políticos sociales. Técnicamente todos sabemos lo que se tiene que hacer. No hay dónde perderse. No se puede seguir con la subvención de hidrocarburos. Anteayer el ministro de Economía ha presentado el presupuesto general del Estado. La subvención se ha incrementado, ¿no? Lo presupuestado se ha incrementado, tanto para alimentos, para hidrocarburos, pero para alimentos es irrisorio el incremento, es creo que el 7-8%, y para los hidrocarburos es el 98%, el 92%. Pero más aún todavía, ¿no? Dentro de ese 92%, casi el 60% va al diésel. Va a ir ahí a tratar de subvencionar eso. O sea, estamos tirando un chorro de plata. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas y sociales de una determinación? Primero debe quedar en la memoria corta, en tiempos históricos, lo que sucedió el 2010. Cuando se aconsejó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera a tomar una medida similar, levantar la subvención de los hidrocarburos. Un gobierno que tenía el 78%, estaba revisando ahí los datos precisamente, 78% de aprobación ciudadana, en su momento más cúspide, ¿no? En su momento más alto. Decide tomar esa decisión y tiene que retroceder a la semana porque ese gobierno se iba a caer. Así de sencillo.
Si comparamos la estructura política, la morfología política que en este momento tiene el gobierno del presidente Arce, nos vamos a dar cuenta que es una morfología débil, no es un gobierno fuerte. Es un gobierno que la historia, en términos políticos, lo ha puesto en un momento de transición política, ¿no? Y entiéndase por transición política el momento entre lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de consolidarse. Estamos así, estamos en ese momento de transición política. Estamos viviendo una seria crisis institucional. La jefatura de oposición política partidaria al presidente Arce nace de su ex jefe de partido político y ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, pero además me da la impresión que estamos entrando a un año electoral donde los intereses confluyen, y esa es la lectura nítida. Y esos intereses indudablemente van a ir a que el presidente Arce, o a tratar de que el presidente Arce no termine felizmente su gestión, por razones de cálculo político. Ya ciertos acuerdos que se han dado en ciertas instancias parlamentarias, en el Senado, por ejemplo, establecen eso, ¿no? Es decir, a nosotros nos conviene que el escenario no sea necesariamente un escenario muy feliz para el presidente Arce. Creo que esto es lo que se está analizando. Creo que esto es lo que se ve. Pero lamentablemente las salidas que tiene el presidente Arce son escasas. Mantener la subvención a los hidrocarburos sin recuperar el ingreso puede llevarnos a una inflación muy pronto. Y la inflación puede ser una evidencia más de algo que todavía es peor, que no solamente es un problema de decisiones gubernamentales, es un problema ya de crisis del modelo económico. Y ese es un tema que me parece importante debatirlo. Yo me quedo acá, pero me da la impresión de que los escenarios, de todas maneras, no son precisamente los auspiciosos. Gracias al politólogo Marcelo Silva. Bueno, continuamos. Vamos a dar una segunda ronda a este punto porque han quedado algunos puntos pendientes seguramente. Ya nos retrotraía los acontecimientos de 2010 el analista Marcelo Silva, pero también recordemos, y lo ha mencionado la señora Rocío Molina, las proyecciones a futuro que tienen que ver con el cambio en una matriz energética, algo necesario de acuerdo a políticos y analistas y que se está tomando en cuenta, pero advierten, claro, será a mediano y largo plazo. ¿Cómo observa esta situación? Y seguramente tendrá algunas puntualizaciones. Señora Rocío Molina, continúe, por favor. Muchísimas gracias, Leticia. Sí, yo concuerdo en algunos elementos de la lectura de Marcelo, ¿no? Que con muchísima certeza habla acerca de este debate que se ha lanzado, que yo lo interpreto más bien como un sinceramiento del presidente, ¿no? Un sinceramiento ante el país de una situación que definitivamente es insostenible, ¿no? Y bien ahí comparto también con José Luis, aunque la mayoría de sus adjetivos no los comparto, ¿no? Estoy de acuerdo con que este es el resultado de una política deficiente que la hemos vivido durante 14 años, donde no se ha explorado y ha habido una explosión económica, ¿no? Sobre todo el 2014, incluso de nuestros propios campos, que ha dejado obviamente que haya una cierta, podríamos decir, actitud muy irresponsable, ¿no? A mi criterio, en el sentido de que no se haya explorado y no se hayan tomado las previsiones y no se haya planificado una gradualidad en lo que se refiere a esa subvención heredada obviamente del gobierno de Carlos Mesa, y que por supuesto no tuvo ningún ajuste en el gobierno, y José Luis, no me vas a dejar mentir, en el gobierno de Áñez, en 11 meses donde usted también participó, donde en el periodo de Áñez, es más, hemos tenido, digamos, episodios muy interesantes donde se ha detectado que hasta se ha negociado con gasolina de aviación, ¿no es cierto?, vendiendo y beneficiando a las aerolíneas, o cuando estaba en negativo el precio del petróleo y se han comprado a $35 el litro, mientras nosotros estábamos encerrados con la pandemia, ¿no? Entonces, Bolivia, el Estado boliviano, ha sido víctima de actitudes también, me parece,
de mucho descuido con relación a la política hidrocarburífera. Luis Arce hereda desde el gobierno de Carlos Mesa hasta el momento todas estas vicisitudes que no han sido corregidas en el ámbito de la política de hidrocarburos. ¿Por qué recién? Bueno, Luis Arce llega hace 3 años, ¿no es cierto? Y comienza en primer lugar, a iniciar una política de exploración. En este momento están en ejecución 42 proyectos de exploración y, bueno, según las perspectivas, podría haber la posibilidad de encontrar un campo, que esa sería una respuesta interesante para fortalecer la política hidrocarburífera. Eso no y debería influir en el tema de la subvención. La subvención es un tema estructural, yo concuerdo absolutamente, todos sabemos lo que hay que hacer, dice Marcelo, pero cómo lo vamos a hacer es creo que la respuesta más importante. Yo me pregunto, ¿todo tiene la culpa el movimiento al socialismo? Absolutamente todo, como dice José Luis Bedregal. Yo no estoy de acuerdo. Y es más, si mañana se va Luis Arce, viene otro presidente, ¿va a tener la varita mágica para levantar la subvención y que los bolivianos sigamos viviendo y teniendo la calidad de vida que ha garantizado el modelo? Yo me pregunto eso, ¿no? O sea, porque es bueno y es muy cómodo, yo he sido oposición en mi municipio, criticar, ¿no es cierto? Criticar, pero no hay propuesta, ¿no? Y más adelante vamos a ver el papel de la oposición cuando no se conoce una propuesta, ¿no? Es muy interesante y hasta anecdótico el poder generar adjetivos, decir desastroso, sin norte. ¿Y cuál es el norte que nos da en este momento la oposición? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hay en la asamblea que nosotros no lo conozcamos y que la subvención de alguna manera se puede enfrentar? Sí hay un plan en el gobierno nacional. El plan que les he expuesto son 6 puntos que se basan en la exploración, que se basan en la lucha, y hay y es verdad, ese negocio del mercado negro ha existido, pero ahora hay una predisposición y hay una decisión de luchar contra él. Entonces, creo que no deberíamos ser tan papistas de solo culpar al movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo, si bien ha gobernado estos 17 años, son 2 gobiernos diferentes, uno es el de Evo Morales, otro es el de Luis Arce, son gestiones diferentes, como Marcelo lo ha mostrado, que marcan además diferentes actitudes y políticas públicas. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlo, como también hemos tenido un periodo de facto que también ha hecho barbaridades, ¿no? Y que no ha ayudado al país. O sea, en el momento en el que la oposición podía haber demostrado en 11 meses alguna señal, no lo ha hecho, ¿no? Entonces creo que debemos poner los puntos sobre las íes, y para terminar, creo que no estábamos tirando un chorro de plata. O sea, si bien la subvención reconocemos que es insostenible, esa subvención garantiza que el sector agroindustrial de Cruceño, por ejemplo, tenga diésel, pueda generar niveles competitivos incluso de venta de la soya, de venta del etanol, del propio maíz, de los alimentos, que los transportistas puedan tener una base económica para poder seguir trabajando. Entonces, todos estamos conscientes de que la subvención se debe levantar, pero el tema es cómo. El gobierno tiene un plan, la oposición solamente críticas. Gracias por estos conceptos. Bueno, vamos a continuar con este punto y destacamos de esta última intervención la existencia de, nos decía, al menos 42 proyectos de exploración, y también este análisis sobre cómo la subvención, si de alguna manera impacta, afecta de manera sustancial en la economía nacional, también aporta en la estabilidad productiva. Bueno, son puntos de análisis que ahora le transmitimos al coordinador de Soberanía y Libertad y también analista, don José Luis Bedregal, también poniendo en relevancia este tema que en efecto es importante. Hay una coincidencia, se debe hacer tal vez un cambio, pero ¿cuál debe ser ese proceso? ¿De qué manera progresar en el mismo? El ámbito de la gradualidad sin duda alguna será un punto de análisis. Siga por favor, señor Bedregal. Gracias. Antes aclarar, tal vez Rocío, con todo respeto, no está bien informada, pero
Soberanía y Libertad, Sol.bo, no fue parte del gobierno constitucional de Yanine Áñez. ¿No? Lucho Revilla fue su aliado? No fue parte del gobierno ni nada. Fuimos aliados en la recuperación de la democracia, en sostener esa transición. Estamos muy orgullosos de eso porque no había que permitir el fraude que había montado Evo Morales. No, estás muy mal informada, menos aún jefe de campaña. Pero lo cierto es que sí, estamos muy, muy orgullosos de haber sido parte de esa lucha por la recuperación de la democracia, donde el pueblo, la ciudadanía movilizada en las calles logró que Evo Morales salga del poder y escapara cobardemente como lo hizo. Pero no fuimos parte del gobierno y eso lo aclaro y te lo informo, estimada Rocío. Bueno, ahora lo otro, no creo que convenza el decir Luis Arce llega recién al gobierno. No, pues no es verdad. No le podemos decir eso a la audiencia, a la población. Luis Arce, estimada Rocío, fue ministro de Economía en prácticamente toda la gestión de Evo Morales, excepto cuando se fue a Brasil por un tema de salud. Y creo que le fue muy bien allá. Ojalá todos los bolivianos tuviéramos la oportunidad de irnos al exterior cuando tenemos problemas de salud. Pero Luis Arce fue pues ministro de Economía, no fue ministro de Deportes. Fue ministro de Economía, era parte de ese gabinete que diseñó y disculpa por usar adjetivos, pero tengo que hacerlo, de esta desastrosa política hidrocarburífera. Y él mismo, no entiendo bajo qué lógica, hace poco se autoproclama padre del modelo. Entonces, si es padre del modelo, Rocío, tiene que asumir pues la responsabilidad de haber llevado adelante una desastrosa política en hidrocarburos y una desastrosa política de desarrollo en nuestro país. O sea, no puede tratar de eludir su responsabilidad como brazo derecho de Evo Morales. Que ahora estén peleados, es otra historia, eso es otra cosa. Pero es pues responsable de lo que nos está pasando, ¿no? Ahora, no es que se están marcando distintas actitudes entre el gobierno del señor Evo Morales y el actual gobierno de Luis Arce, sino que no le queda otra. No le queda otra. Yo estoy seguro, no sé qué dirá la audiencia, que si tuviéramos todavía el boom del gas, que dicho sea de paso, es el resultado de las políticas hidrocarburíferas de los gobiernos neoliberales de la década de los 90, no del masismo, ni mucho menos. El MAS solo llegó a despilfarrar los recursos que se sembraron en la década de los 90. Si tuviéramos todavía ese boom del gas, yo estoy seguro que no asumiría ningún cambio en su política hidrocarburífera, el señor Arce. Estoy absolutamente seguro. Porque no lo hizo en su momento, porque cuando fue ministro de Economía no dio ninguna señal de ser responsable en este tema. Es más, todas las decisiones que se tomaron en el campo de hidrocarburos, ahí nos han llevado a lo que hoy estamos viviendo, déficit en producción de hidrocarburos líquidos y del gas. ¿Acaso nos recordamos cómo cambiaban, creo que cada año, Marcelo tal vez se acuerda mejor que yo, de presidentes de YPFB? Uno terminó en la cárcel, el otro falleció, pero cambiaban y cada vez entraba gente que no tenía ninguna formación para ser presidentes de yacimiento, por favor, de una empresa estratégica de la cual vivía el país. Con cuánta irresponsabilidad el gobierno de Morales y el gabinete, el que era ministro de Economía, el señor Arce, tomaron este tema. No, o sea, no pueden eludir la irresponsabilidad con la que han actuado. Y ahora la realidad lo que está haciendo es imponer pues decisiones. O sea, por fin van a luchar contra el contrabando, por fin van a bajar el costo de la importación. O sea, por fin ahora es que van a buscar fuentes alternativas de energía. No, es que no era su gobierno. Claro que era su gobierno. Me suena mucho a la excusa de Massa en Argentina, ¿no? Que siendo ministro de Economía intentaba alejarse de sus responsabilidades en el gobierno del kirchnerismo. No, o sea, no le funcionó y no les va a funcionar tampoco a ustedes, estimada Rocío. Arce fue ministro de Economía y es responsable de todo lo que nos está pasando hoy por la forma en que se ha llevado la economía y es responsable de lo que estamos viviendo en términos de hidrocarburos. Ahora,
Y decía, y termino con esto, es insostenible, porque si no hacen algo, no le va a quedar otra al gobierno que abrir las puertas a la impresión de billetes sin respaldo. Porque ya se gastaron la plata, porque despilfarraron los ahorros, porque no tenemos los ingresos suficientes para sostener esta burocracia estatal, y cuidado, ¿no? Yo creo que no son tan irresponsables, por lo menos por ahora, en abrir las puertas a la hiperinflación. Ahora, he escuchado que tienen un plan para levantar la subvención, no sé si te he entendido bien, Rocío, a ver, seguramente lo discutiremos, aunque ya el tiempo se nos está acabando para este tema, pero ¿cuál será pues el plan que tienen para levantar la subvención? Nosotros tocaremos o por lo menos diremos algo más, porque por supuesto que tenemos propuestas para el país, y sobre este tema creemos que sí hay que reducir gastos en el conjunto del aparato estatal, y además se tiene que hacer también un levantamiento de la subvención, pero en temas específicos, no cargando tampoco, y en esto no coincidimos con la Fundación Jubileo, no cargando el costo a la clase media ni al sector productivo. Muchas gracias, señor José Luis Pedregal. Puntualizaciones que ahora le pedimos a don Marcelo Silva en calidad de politólogo y analista. El tema, sin duda, es largo, es complejo, pero bueno, por lo menos se han sentado algunas bases del debate, como usted decía, ha surtido efecto esta intención, y estamos hablando sobre el tema, particularmente sobre algo que, más allá de las diferencias, seguramente todos vamos a convenir, y es que se deberá buscar un mecanismo que no genere un impacto negativo en la sociedad, considerando ya las amenazas de movilizaciones que se han visto en el pasado, que podrían reactivarse, y sin duda la presión de los sectores sociales. A ver, estamos en el naciente diciembre, por ahí no nos vemos en Navidad, así que no, me imagino que voy a hacer un comentario de Navidad. Me imagino que en el arbolito de deseos del presidente Arce, su gran árbol, deben haber dos, ¿no? Grandes, así. A ver, ojalá lo pueda lograr el 24. Pero que además ya los ha pedido desde su informe a la Nación en el 8 de noviembre anterior, ¿no? Y los ha mencionado 5 veces. He tomado nota con mucha exactitud de eso. Estabilidad y gobernabilidad, ¿no? Son dos bienes que creo que van a ser escasos el próximo año, definitivamente. Estabilidad y gobernabilidad, que son la esencia de la reproducción, mantención primero del poder y luego reproducción del poder, ¿no? No estamos hablando de algo suave, de algo menor, de algo pasajero. Estamos hablando de un tema bastante delicado. Y creo que por fin se ha dado cuenta el presidente Arce, y por lo menos lo ha hecho público, probablemente se ha dado cuenta hace algún tiempo, pero ahora lo ha hecho público, de que cualquier posibilidad de constructo político, cualquier posibilidad de reproducción en el poder, cualquier cuestión que vaya a cálculos políticos, están en función de cómo le vaya en el ámbito de la gestión económica. El otro día veía unos estudios de opinión, ni al 7% de la población le interesa Evo Morales o Luis Arce Catacora, quién va a ganar el tema. Que les interesa básicamente son dos temas: el tema económico, la estabilidad económica, ¿no? Que ha empezado a entrar en ciertos temas de incertidumbre, dólares, reservas, ahora el tema de hidrocarburos, déficit fiscal, etcétera, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que no nos mantienen, gracias a Dios, no nos han tirado en el precipicio, pero a veces cuando damos una curvita, así como en el Camino Yungas, vemos que estamos cerca, ¿no? Entonces, pero no estamos ahí, ¿no? Manteniéndonos todavía en el carril. Pero de eso depende, básicamente. Y el presidente Arce la va a tener difícil el próximo año. La va a tener realmente muy difícil. Lo otro es, por supuesto, la variable política de la gobernabilidad. Una gobernabilidad que la tiene que granjear ahora en una asamblea legislativa plurinacional y, por supuesto, en las calles también. Pero bueno, esa es otra dimensión, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un tema que va a determinar la estructuración política del país el próximo año y para las elecciones del 25, ¿no? Y aquí me voy a adelantar un poquitito nada más, porque lo vamos a tocar, está en el temario, ¿verdad? Creo que puede ser el gran tema, ¿no?, de discusión fundamental en la etapa electoral, ¿no? ¿Qué se va a hacer con estos temas que son indiscutiblemente centrales, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda puntualización, así cortito.
las facturas se pagan y alguien llega en el momento y las tiene que pagar. Puede haber sido Mesa quien inició eso, puede haber sido el despilfarro de Morales, no sé qué participación habrá tenido Áñez, cuál será la responsabilidad de Arce, pero le toca a Arce responder y dar la talla al momento. Y él se va a llevar el costo de la factura. Yo ayer veía algunas declaraciones, ayer viernes, en el sentido de que el anuncio del revocatorio y demás, y había una unanimidad en que ni siquiera se intente revocar al presidente, porque él es el que tiene que terminar su mandato, y lo voy a decir en Vox Popular, el que te ha arruinado es el que te tiene que sacar, pues, no hay otra. ¿Verdad? Él tiene que asumir el costo necesariamente, no va a haber otro. Desde Evo Morales, la declaración de líderes políticos y demás, no se lo puede revocar, ¿no? Él se tiene que quedar y tiene que asumir esa factura que va a ser grande el próximo año. No sé cómo va a salir, pero va a tener que asumir esa factura. Ahora, evidentemente lo hará renegando. Yo escucho constantemente, y así coincido con un colega, ¿no? Yo escucho constantemente al presidente Arce renegar del ministro Luis Arce, ¿no? Es una dicotomía que a veces me parece rara, ¿no? El presidente Arce niega y a veces reniega de lo que hizo el ministro Luis Arce, ¿no? Pero más allá de cualquier otra cosa, lo tiene que hacer. Y si me da la impresión en algún momento tiene que asumir medidas pragmáticas, lo va a tener que hacer. Al estilo, y ahorita se me acaba de pasar, de Fernando Henrique Cardoso. ¿Alguien recuerda este personaje? Solamente para recordarlo. Expresidente del Brasil. Fue uno de los miembros de la CEPAL, uno de los ideólogos fundamentales de la CEPAL. Para los compañeros que nos escuchan, amigos que nos escuchan, la idea de industrialización con sustitución de importaciones nace en la década de los 30, ¿verdad? No es una cuestión nueva, moderna, ¿no? Cardoso es uno de los que establece esa idea, ¿no? Con sociólogos, economistas argentinos, etc. Llega a la presidencia del Brasil, ¿no? Y impone políticas de shock. Y cuando alguien le pregunta en una entrevista y le dice, presidente, usted cuando era ideólogo de la CEPAL y demás, y que Enrique Cardoso le dice, un ratito, no me pregunten nada cuando era parte de la CEPAL. Hoy voy a hacer cosas absolutamente distintas porque la necesidad del Brasil me llama a hacer cosas absolutamente distintas. Me da la impresión que el presidente Arce va a estar en la necesidad de transitar ese camino. Muchas gracias. Qué interesante este tema y estas reflexiones que hacía. Además, bueno, nos deja, ¿no? La duda, la pregunta que seguramente se resolverá con el tiempo. ¿Será posible hacer esta distinción entre lo que ha sido una gestión como ministro, ahora como presidente? Bueno, temas, obviamente, amigos, que con el paso de los meses estaremos abordando en la programación de Panamericana, porque desde luego el tema de la subvención de los carburantes dará mucho de qué hablar y también da mucho más para explotar en su análisis. Pero ya que lo hemos abordado y hemos tenido criterios muy interesantes, vamos a pasar al segundo punto del temario. Tomando en cuenta que muchos de estos aspectos de alguna u otra forma tienen vinculación, es posible para nuestros invitados tal vez hacer alguna mención que tenga algún vínculo. Pero ahora nos vamos a dirigir hacia un aspecto que no solamente afecta a Bolivia, sino a toda la región. El caso del narcotraficante Sebastián Marcet y la lucha contra este ilícito en nuestro país. Recordemos que Marcet ya hace noticia desde semanas. Y recientemente la entrevista que ha dado de forma exclusiva a un medio televisivo en su nación ha generado bastante de qué hablar, muchas reacciones, particularmente sobre cuál es la reacción del gobierno nacional y del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, que ha sido aludido directamente, acusado de corrupción, de usar un alias para actividades irregulares. También se ha puesto en tela de juicio el sistema judicial en nuestro país. Marcet ha asegurado que no confía en la justicia boliviana, en la policía boliviana, y ha reafirmado su confianza más bien en su propia nación. Claro que con las respuestas correspondientes. El gobierno de Luis Lacalle aseguró que no negocia
con delincuentes, con narcotraficantes. Mientras en Paraguay han habido destituciones como resultado parcial de esta investigación, y también se ha conocido que la Interpol ha emitido una alerta azul contra Marcet a pedido precisamente de nuestro país. ¿Habrá afectado este desarrollo del caso la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional? Si ha sido así, ¿de qué forma? Y de qué manera también nos genera una reflexión sobre el combate al ilícito que durante tanto tiempo ha persistido en nuestra sociedad, contaminando incluso, por lo menos en la sospecha, en la duda, a gobiernos recientes. ¿Cuál es la opinión que tiene la asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina? Gracias, Leticia. Bueno, yo quiero analizar este tema desde dos puntos de vista. Uno de ellos, el Marcet, el personaje romantizado por los medios. Yo lo he tuiteado y me parece una vergonzosa actitud del programa uruguayo Santo y Seña, en el que te romantiza y te muestra el antihéroe, ahora con la capa de narcotraficante, en la que dice: yo soy un hombre de bien, padre de familia, yo no consumo, solo me dedico al negocio, si no lo hago yo, que lo haga otro. O sea, me parece realmente un hecho reprochable al periodismo, a la ética y a la banalización del abordaje de este tema. Porque estamos hablando con un delincuente y de repente autoridades de gobiernos de los países, entre comillas, involucrados, que son especialmente Paraguay y Uruguay, ¿no es cierto? Y en tercer lugar Bolivia, comienzan a comentar acerca de este tema, ¿no? Y le responden al narcotraficante. Entonces, creo que se están trastocando ciertos valores en la propia sociedad que permiten, obviamente, y ahí doy paso a mi segundo punto de análisis, que permiten, obviamente, que el narcotráfico esté comenzando a permear aún más en otro tipo de estructuras. Se lo ha hecho y se lo ha visto desde los años 70, y no me van a dejar mentir, porque aquí estoy con unos señores bien grandes, como yo. Entonces, lo hemos visto a través de la historia, Barbas Choca, Techo de Paja, personajes del narcotráfico boliviano, ¿no? Que han querido incidir y han querido, por supuesto, no olvidemos el narcoavión en el periodo del MIR, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre han querido permear en las estructuras políticas. Lo vemos en Paraguay, lo vemos en Uruguay, pero lo que me sorprende es eso, ¿no? Ahora, la personificación de un Marcet que se pone a opinar cuál justicia es buena o mala, en qué gobierno y dónde le gustaría ser juzgado, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece, y les reitero, una banalización del tema, porque el narcotráfico se nutre de tres armas importantes: el consumo y la demanda, y existirá y persistirá el narcotráfico mientras exista la demanda. Ahora vemos la proyección de 1DC, que incluso las plantaciones de coca están llegando al Asia. Los recursos y la logística de las que tiene este señor, y tiene obviamente toda una estructura de narcotráfico. Lo hemos visto en México cómo está generando mucha zozobra en la sociedad, y el poder de la persuasión y la represión. Y yo lamento muchísimo que los medios de comunicación se presten a hacer crecer a antihéroes o a utilizar a estos antihéroes para descalificar ciertas gestiones o no. Creo que no es un interlocutor válido, y lo que haya sucedido con el gobierno de el presidente Luis Arce a través del Ministerio de Gobierno, obviamente hay que investigarlo, ¿no? Obviamente hay que investigarlo y hay que ver cuál va a ser el desenlace. Lo cierto es que Marcet no está en Bolivia, se cree que puede estar en Paraguay o en Uruguay, y esas autoridades obviamente tienen que responder por qué ese personaje se anda paseando por las calles y dando entrevistas, ¿no es cierto?, como una especie de apología al delito. Ese es mi primer comentario para esta ronda. Muchas gracias. Bueno, interesante, porque sin duda el tema es amplio. Y bueno, antes de profundizar en el impacto político
serio, por así decirlo, el caso Marcet, ya que estamos en un ambiente distendido, ¿no? Donde hemos abordado varios temas. Seguramente han conocido, y usted hacía alusión, señora Rocío Molina, cómo algunos medios, y ahora en la actualidad, incluso las redes sociales pueden influir en la sociedad, particularmente en los jóvenes. Ha causado más bien, llamó la atención y causó consternación, pero también llamativo y hasta resulta anecdótico el caso de jovencillos que escaparon de sus hogares en Cochabamba para dedicarse, según sus intenciones, a la actividad ilegal, ¿no? En el chapar, y decían que estaban inspirados en los denominados narcotiktokers. Bueno, qué caso que, si bien tal vez nos hace esbozar una sonrisa, demuestra por dentro un tema bastante profundo, y es cómo se hace una cobertura a un tema que es muy grave, muy profundo: el narcotráfico y la penetración, la desinformación. Tal vez este tema de la entrevista a Marcet sin duda ha abierto también el debate sobre valores éticos, incluso en medios de comunicación. Bueno, ahora le vamos a transmitir también esta consulta al analista José Luis Bedregal, cómo ha visto esta situación, y sumando también al análisis, ya reiteramos, hacia un nivel algo más profundo, el tema de la incautación de bienes y otros aspectos que han dado de qué hablar, y seguramente va a continuar esta situación. Bueno, está claro de que la mayoría de los estados del mundo han sido penetrados por el narcotráfico. Esa es una verdad innegable, y no podemos cerrar los ojos a ello. Y en ese escenario global era muy difícil pensar que Bolivia podía ser la excepción. No es la excepción, obviamente. Y este poder multinacional, que es una de las más grandes industrias del mundo, y en el ámbito delincuencial, conjuntamente con el tráfico de personas y el tráfico de armas, son los más poderosos negocios que existen en el mundo. Por supuesto que en Bolivia, que tiene un estado tremendamente débil, con instituciones muy débiles y con autoridades lastimosamente muy proclives a ceder ante la corrupción, iba a ser inevitable que el narcotráfico se campee a sus anchas en nuestro país. Y lo que digo, creo que no es ninguna exageración, porque el caso Marcet nos ha mostrado, ha desnudado absolutamente la fuerza, o más bien la debilidad, de las instituciones encargadas por la Constitución de la seguridad interna del país y de las fronteras. Porque si no, Leticia, no se puede comprender que un delincuente buscado por varios países, buscado por la Interpol, se haya desempeñado y desenvuelto a sus anchas en Bolivia. Es decir, públicamente, organizando conciertos, eventos que no pasaban desapercibidos ni mucho menos, con un equipo de fútbol de su propiedad, cuyos partidos eran transmitidos por la televisión, etcétera, 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 en portadas de las revistas sociales del oriente boliviano, de Santa Cruz. Y resulta que nadie sabía que era un delincuente. No, claro que sí, pues, o sea, no podemos creer que la inteligencia del Estado, y me refiero a la oficina de inteligencia, no a la inteligencia de sus miembros, no haya tenido conocimiento de que uno de los principales narcotraficantes del planeta vivía cómodamente y se desenvolvía libremente en Santa Cruz. Cuando un narcotraficante de esta monta actúa de esa manera, es pues porque cuenta con un nivel de protección muy alto. Solamente así se puede comprender que haya vivido en la forma que ha vivido, con un sinnúmero de propiedades que llamaban la atención en cualquier municipio donde él las compraba, por el tipo de actividades que desarrollaba, etcétera, etcétera. O sea, no hacía falta ser del servicio de inteligencia de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas para saber que ahí había un delincuente. Pero parece que en Bolivia, no, las cosas pasan, como decía Paz Estensoro, todo pasa y nada pasa en nuestro país, porque mientras en Uruguay y en Paraguay hay detenidos, policías, investigadores,
hay destitución de altas autoridades. En Bolivia, nada. En Bolivia no hay detenidos, no sabemos quiénes son los investigados, todo el mundo está tranquilo y contento. Este señor tenía documentación nacional, pero aquí no pasa nada. Paréntesis, la reina del narcotráfico del Perú también tenía documentación nacional boliviana. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con el sistema de identificación en Bolivia? Han dicho, es un documento falso. A ver que lo demuestren, porque no es solo declarar a la prensa. ¿Qué está pasando? Que los principales delincuentes de la región resulta que tienen en Bolivia la posibilidad de tener pasaportes, carnet de identidad bolivianos. Y esto, cuidado, porque además no olvidemos que en los carnets de identidad está la base de los electores bolivianos. ¿Cómo se reparten los carnets en Bolivia? Porque si hasta un narcotraficante puede tener sin ningún problema, cuidado, ¿no? Ya tenemos serias dudas sobre el padrón y ahora sí tenemos también serias dudas sobre el sistema de identificación. O sea, esto no está nada bien, no huele nada bien. Entonces, no es de extrañar, y voy terminando con esto, que en nuestro país no funcionen los radares, por lo tanto tengamos cielos sin control, no tenemos soberanía sobre los cielos en Bolivia, por lo tanto ideal para los narcotraficantes. Tenemos pistas clandestinas por todo lado sin ningún control, ideal para los narcotraficantes. Fronteras absolutamente descuidadas y sin presencia de las Fuerzas Armadas, por lo tanto escenario ideal para los narcotraficantes. Y un sistema de inteligencia del Estado que por lo visto no es nada inteligente. Entonces, por supuesto que Bolivia, en el centro de Sudamérica, con fronteras con la sexta economía más grande del mundo, una frontera inmensa hacia Brasil, hacia Argentina, Chile, etcétera, se convierte, y además, reitero, un territorio sin control estatal, ¿no? Se convierte en un lugar ideal para que los narcotraficantes tengan aquí su acción de producción, pero también de descanso, de regocijo, etcétera. Es una lástima, pero así se entiende por qué el gobierno nacional no tiene ninguna voluntad de trabajar con organismos internacionales, con organismos multilaterales o hemisféricos en la lucha contra el narcotráfico, a título de soberanía. ¿Cuál soberanía? Si entregan la soberanía cada vez que pueden, a los chinos, a los rusos, a los venezolanos, a los cubanos, lo que menos les interesa es la soberanía. Pero para el narcotráfico son muy soberanos. Cuidado. Gracias, señor Bedregal. Y bueno, al análisis, a este diálogo, usted ha sumado, en efecto, las observaciones al sistema de identificación en nuestro país, porque sí, se ha conocido otro caso de una irregularidad, aunque con una salvedad, de acuerdo a las autoridades, que decían que en este caso la documentación presentada por esta conocida persona en Perú por ser reina del narcotráfico era falsa, así que han deslindado en cierto modo responsabilidad. Pero bueno, la duda se ha instalado y no es nuevo este aspecto que se vincula directamente con el padrón electoral. Ahora también reiteramos de qué manera tendrá este caso de Marcet un impacto nacional e internacional ante la comunidad, haciendo una comparación entre cómo diferentes naciones han manejado el asunto, incluyendo, aunque no tenga tal vez la misma credibilidad, pero el propio Marcet ha hecho una comparación, así que inevitablemente la sociedad está inmersa en eso. ¿Qué opina usted, señor Marcelo Silva? A ver, es bien interesante este caso, ¿no? Aunque yo mucha novedad no le voy a encontrar tampoco, ¿no? A ver, primer elemento, si nos vamos a una explicación sociológica, si se quiere ir por ese matiz, es típico de los narcotraficantes, ¿no? Es decir, ¿de qué les sirve el poder si no lo van a demostrar, si no lo van a hacer público, si no lo van a pavonear, como diríamos en el ámbito de lo popular, digamos, ¿no? Lo ha hecho Pablo Escobar en Colombia, lo ha hecho el Chapo Guzmán en México, ¿no? Lo está haciendo ahora Sebastián Marcet en este lado, ¿no? Es decir, miren cuán poderoso soy, cuánta plata soy y qué capacidad tengo de mover cuestiones económicas, sociales, políticas, judiciales, culturales, etcétera, etcétera. Es típico.
Y en nuestro país también lo hemos visto, ¿no? Hemos tenido experiencias, aparte de las que mencionó Rocío, hay una épica, ¿no? Roberto Suárez, ¿no? Quien trata de salir a los medios de comunicación bajo esa tentación, creo que fue cerca de todavía fue en los 80, ¿no? Me acuerdo en un programa televisivo, ¿no? Ahí llama rey del narcotráfico al presidente. Eso le cuesta a un medio de comunicación su cierre, ¿no? Y también, consecuencia de eso, nace una oferta política grandiosa, ¿no? Recordemos eso. No voy a hacer mención para no traer muertos del pasado, pero ahí está, hubo un intento, ahí se le dio el espacio, ahí entrevistado Roberto Suárez, en ese momento el hombre más buscado por la DEA norteamericana, ¿no? Ahí está. Entonces, parte sociológica de ese elemento, ¿no? Los narcotraficantes siempre van a tratar de pavonear. Preguntemos a los contrabandistas y narcotraficantes de nuestro país a ver si no escatiman recursos y millones de dólares para embarrarnos en la cara lo felices y exitosos que son. Hay que ver los contrabandistas de auto, y se ha denunciado, ¿verdad? Han hecho una pesquisa, la Policía Nacional, de un tipo que organizaba, pues, ¿no? Prestes que costaban 500,000, 600,000 dólares ahí para un pueblito de 2,000, 3,000 habitantes, ¿no? Una cuestión bárbara. Entonces es típico del narcotraficante, ¿no? Tratar de establecer. Segundo elemento, es un producto comunicacional muy interesante de analizar, ¿no? Hay una tendencia en los últimos 10 años precisamente de buscar estos antihéroes, ¿no? Como especies de salvadores del sistema. Son malos, lo saben. No sé si han visto La Casa de Papel. Es eso, pues, ¿no? Es eso, exactamente eso. Eran ladrones de banco, pero caramba, eran los héroes nacionales de España, ¿no? En ese momento. Qué lindo ver cómo jugaban con la policía, jugaban con los ministerios, jugaban con las embajadas, jugaban con la inteligencia, encima les hacían lero, daban conferencia de prensa, se contrataban medios de comunicación para estar ahí, aparecer públicamente y demostrar cómo se gratificaban, además, ¿no? Dándole vueltas a este sistema, ¿no? Dejando en ridículo a la policía, no recuerdo eso, Estamos exactamente ante ese fenómeno. No sé si Marcela habrá leído, quedará emular al profesor de La Casa de Papel, pero más o menos es esa la lógica, ¿no? Esa es la segunda. Ya lo dijo el expresidente Mujica, ¿no? Esto es lo típico, esto es lo interesante. Es un narcotraficante común y corriente, ¿no? Pero el gran problema es de que es un experto en el ámbito de comunicación, es un héroe del TikTok, es un héroe de la comunicación. Cualquier narcotraficante en otro momento tal vez hubiese hecho pepa, silencio, ¿verdad? No, este aparece y le gusta echar en cara a las autoridades y decirles, miren cómo los compro, miren cómo los he burlado, miren cómo les doy plata, miren, para mí 400,000 dólares es una pipoca, no lo que ustedes nunca van a tener si no les doy yo, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y el tercer elemento es el hecho de que creo que ahí hay que direccionar las cosas. He escuchado hoy que muchos se han rasgado las vestiduras por lo que ha dejado Marcel. A ver, necesito que un narcotraficante me diga que la justicia boliviana está en su nivel de podredumbre más grande. No necesito un narcotraficante. Instituciones serias han venido a hacer análisis, comisiones de organismos internacionales nos han dicho su justicia es una de las peores del mundo, ¿verdad? No necesito que ese narcotraficante me diga eso. Necesito que un narcotraficante venga y me diga que las instancias del poder público, del poder político, de los gobiernos están perforados por el tema del narcotráfico. No necesito. Esa es una evidencia, y también estudios internacionales dicen que el narcotráfico pues te ha penetrado a todo lado, ¿verdad? Y que existen grados de corrupción altísimos. Por supuesto, no necesito de un narcotraficante, Pepa, para ver que en este país se pueden sacar fácilmente 2 o 3 carnets, se pueden sacar 4 o 5 pasaportes cuando te da la gana y como te da la gana. Así de sencillo y de vulnerable es nuestro tema institucional. Y no solamente porque ha aparecido un narcotraficante, sino porque hay estudios, ¿verdad? De instituciones que te han mencionado y que son seres a las cuales nadie le ha hecho caso. Y ahí está el efecto Marcet, y es por eso digo, es un efecto comunicativo. A Marcet sí se le hace caso, a Marcet sí se le presta la atención, a Marcet sí le ha salido a contestar el ministro del Castillo,
pero no le da la gana de contestar a los diputados bolivianos y a los senadores bolivianos que están hace meses pidiendo que vaya al Parlamento, que se fiscalice, que dé informes y demás. No, Castillo ha salido rápidamente a mencionar a Marcelo. No ha esperado ni una hora la entrevista y ha salido, ¿verdad? Ese es el efecto que... A mí me da la impresión de que no solamente se banaliza en el ámbito de la comunicación, sino que las autoridades bolivianas han también caído en ese tema de la banalización. No escuchan los informes y recomendaciones de organismos internacionales en tema de justicia. No escuchan recomendaciones sobre el tema de transparencia. No se presentan ante las instancias formales para ser fiscalizadas y para decir esto es así. Pero tiene que aparecer un narcotraficante hecho el profesor de la Casa de Papel para que todo el mundo le tire bola. Realmente estamos en crisis, en crisis. Gracias al politólogo Marcelo Silva. Bueno, el tema, ya que es tan interesante y que también ha despertado un análisis amplio sobre otros temas políticos, puede ir unido a nuestro tercer punto. Y vamos a ingresar precisamente, si hay alguna puntualización, es posible añadirla a este análisis porque se relaciona con el ámbito político, el escenario en nuestro país, amigos, que inevitablemente ha estado marcado por las pugnas internas en el movimiento al socialismo que han impactado en distintos ámbitos, económico, social, político, judicial. Ahora todavía estamos con el impacto sobre las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, amenazas de procesos, pedidos de revocatoria, imposibilidad de que se haga y las acusaciones cruzadas por parte de ala denominada evista, también la facción denominada arcista o renovadora en el movimiento del socialismo. Muchos consideran que ha habido un ambiente electoralizado prematuramente y ese sería uno de los puntos de quiebre al momento en el MAS. ¿Cómo observa la situación, señora Rocío Molina? Siga, por favor. Bueno, yo creo que son procesos absolutamente naturales, ¿no? Procesos naturales en el sentido político, ¿no? Y aquí nuevamente apelo a la experiencia de quienes me acompañan. José Luis sabe, en el MNR, por ejemplo, las divisiones que han existido. Lo mismo sucede en el MIR. Y ahora nos encontramos con este escenario, con una crisis, sin duda, en cierto sentido, si nos apartamos, y en mi caso, de ser parte del proceso de cambio, si me aparto y vemos a través, digamos, de una línea del tiempo, de la historia, son procesos absolutamente normales, ¿no? Son procesos absolutamente normales, y ahí tomo el tema que Marcelo había tocado al principio. ¿Qué es lo que le importa a los bolivianos? ¿No? Si bien sentimos los masistas, que es el centro del debate nacional, los luchistas y los evistas, y quién va a ganar y quién va a ser candidato, y una candidatitis aguda que yo la vivo personalmente desde el 2015, ¿no? Con un eterno candidato, si bien yo reconozco la labor y el liderazgo histórico de Evo Morales y las cosas que ha hecho en este país, contrariamente a las críticas, ha sido un líder y ha llevado adelante un proceso muy importante de modernización de este país, pero ha llegado un momento de desgaste, ¿no es cierto? Como sucede de manera natural con todos los líderes y con todos los procesos políticos. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento, y vuelvo a aterrizar a la propuesta de Marcelo. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Qué es lo que les importa? ¿Les importa quién va a ganar, o Lucho o Evo? ¿O les importa quién va a tener el liderazgo como para poder afrontar los grandes desafíos de nuestra estabilidad? ¿Quién va a poder solucionar y poder de alguna manera de alguna manera gradual a la subvención, a las necesidades, al horizonte que tienen que tener nuestros jóvenes, ¿no? A la culminación de este proceso de industrialización, pero entrar también a un proceso ya de modernización mucho más grande. ¿Cómo Bolivia va a enfrentar el bicentenario? Entonces creo que esos son los temas importantes, más allá de las peleas internas, ¿no es cierto? Pero dentro de las peleas internas me parece fundamental subrayar que el movimiento al socialismo sigue siendo el centro de atención de la política nacional. Por ello, está generalmente en la agenda de las discusiones aquí en Panamericana, en los medios de comunicación,
está sujeta a permanente atención. ¿Por qué? Porque es el partido más grande en este momento, o es la propuesta política más grande, porque siempre se ha planteado como un movimiento y no así con la estructura de un partido político. Hoy pongo en duda, digamos, la posibilidad de que sea realmente un instrumento político y no un partido político. Creo que en la cultura política debemos verlo en ese contexto. Veo la actitud del presidente Luis Arce de no entrar a ese juego, aunque es un dulce de los políticos inevitable, pero creo que no es la expectativa que tiene la población boliviana. Luis Arce tiene que hacer gestión, como Marcelo lo decía en algún momento, tiene que hacer gestión, y no estoy de acuerdo con que el que lo ha arruinado lo arregle, porque han sido otros los que han arruinado muchas cosas, y no debemos olvidar que Luis Arce ha recibido este país con una de las crisis económicas más grandes de nuestra historia, luego de la pandemia, y luego de un gobierno nefasto, ¿no?, que se llama por la libertad, pero lo que menos ha garantizado es la libertad de poder comer siquiera, ¿no? Entonces, 0 vacunas, se comieron las reservas de 17,000 millones de dólares que teníamos en reservas. El gobierno de Yanine Áñez y sus aliados dejaron 6,000 millones. Y esos eran nuestros ahorros hasta para sustentar la subvención. Entonces, creo que en este momento lo que debemos pensar y mirar el proceso de esta crisis, ¿no?, que en muchos casos tenemos la esperanza de que pueda superarse, como lo han advertido muchos analistas políticos. Juntos tenemos posibilidades de continuar con el proceso, pero si no las tenemos, bueno, tenemos que replantearnos y reformatear también las propuestas políticas. No hay que tener miedo a ello, ¿no es cierto? Pero creo y destaco la actitud del presidente Luis Arce en el sentido de que él debe concentrarse, y creo que lo ha entendido, en hacer gestión y no embaucarse en este tipo de, se puede decir, peleas internas que lo único que hacen es descomponer a la población, ¿no? Porque al final nosotros hemos elegido un presidente por las ofertas y por la estabilidad que nos pueda dar. En cierta medida por la continuidad, pero también en cierta medida por un nuevo horizonte para las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que la discusión ya debe cambiar a un nuevo tópico, ya no hablar de simplemente las peleas del movimiento al socialismo, sino qué nos ofrece la oposición. Y en este contexto, ahí mucha gente endulzada o dulcificada con la llegada de un Milei que seguramente va a tener una varita mágica y el 10 de diciembre va a solucionar los problemas de los argentinos, que no lo creo, ¿no es cierto? Entonces, endulzada con eso, tenemos que preguntarnos qué nos ofrece la oposición. Evo Morales se constituye en este momento en una oposición al gobierno de Luis Arce, pero esa oposición que tiene una opción política diferente, porque al final la crisis interna del MAS ideológicamente tiene un mismo rumbo. ¿Qué es lo que pasa con esa oposición? Con esa oposición que no es capaz, por ejemplo, en la Asamblea Plurinacional, de plantear soluciones. Y lo vemos en las propias discusiones, que buenos somos para criticar, pero ¿dónde están las propuestas? Deberíamos tener la oportunidad de tener debates intensos sobre las propuestas que en este momento se están vislumbrando de la Bolivia del Bicentenario. Y creo que esa es una gran ausencia. Muchas gracias, señora Rocío Molina. Bueno, este tema también implica a la oposición, indudablemente, porque es cierto lo que usted dice, más allá de cualquier simpatía o antipatía, al momento la pugna, por así decirlo, está dentro del mismo movimiento al socialismo y en efecto ha capturado por lo menos la atención mediática, dejando, muchos analistas, relegadas a las figuras que aparecían aparentemente hasta hace poco como presidenciables, como liderazgos, y haciendo aún más evidente la necesidad de la emergencia de nuevos personajes. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto, señor Bedregal? Efectivamente, en el actual escenario es la oposición la que tiene que
trabajar en clarificar y consolidar sus propuestas, porque no es que no las tengan, o sea, todos los partidos de oposición tienen sus programas de gobierno propuestos, sus visiones de país, estas están registradas en el órgano electoral, ¿no? Es suficiente entrar a la página del Tribunal Supremo Electoral y ahí, por ejemplo, podrán ver la propuesta de Sol.bo para un país distinto, y como nosotros, las otras fuerzas políticas también tienen sus visiones de país, y otros grupos que se están formando con uno u otro nombre le están proponiendo cosas al país. Y es importante que esto se vaya consolidando y el debate comience a centrarse en esto, no solamente en lo que le pasa al movimiento al socialismo, que es una novela, una tragicomedia, pero que al final es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre el más de una ala y el más de la otra ala? Ninguna. O sea, es la misma visión estatista del siglo pasado, ese mismo compromiso con la corrupción, con la ineficiencia, la competencia desleal del Estado con los empresarios, con los emprendedores bolivianos. Es lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia y hay una lucha por el poder nada más. Por lo tanto, es la oposición quien tiene en este momento la oportunidad, es su momento para plantear un país de emprendedores, un país de empresarios, un país donde todos los bolivianos tengamos la oportunidad de que nuestro emprendimiento pueda ser exitoso y no esperar a que el Estado genere empleo a través de sus empresas deficitarias, porque ya sabemos que la crisis económica se nos viene encima, porque ni siquiera va a poder soportar, como lo dijimos en el primer punto, no va a poder soportar el costo del gas, de la gasolina, del diésel que necesitamos para nuestra iluminación, para nuestros hospitales, para nuestro transporte, etcétera, menos va a poder seguir derrochando el dinero en empresas públicas deficitarias. Entonces, la mirada de la oposición tiene que ser absolutamente clara para plantear un país de emprendedores, donde el empresario alteño, el empresario del Plan 3000 en Santa Cruz, los cientos de miles de empresarios en Cobija, en Tarija, etcétera, pasen a la formalidad en primera instancia, y para eso hay que facilitarles la vida y hay que respaldarlos, hay que apoyarlos, no competir desde el Estado con ellos. Cuando miramos la empresa Quipus, por ejemplo, podríamos usar cualquier otro ejemplo, arman chanchitos, se dedican a ensamblar computadoras, pero para eso está el Estado. Dejen por favor a los ciudadanos bolivianos que se dedican a esa actividad y gracias a eso generan sus ingresos y hasta incluso empleos para otras personas, lo que no puede hacer el Estado por incapaz. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado compita con estos valientes emprendedores poniendo una empresa financiada por los bolivianos, por nuestros impuestos? O sea, ¿por qué competir deslealmente y además financiados, por favor? ¿No? Necesitamos un país donde el campesino, en lugar de estar abandonado a su suerte como está ahora, víctima del contrabando de alimentos en todos nuestros departamentos, en el sur, en el altiplano, etcétera, se convierta en un pequeño, mediano o gran empresario, a través de cooperativas, de asociaciones productivas, etcétera, donde el Estado más bien lo ayude a mejorar su productividad, a mejorar su capacidad de comercialización, a encontrarle los mercados, en lugar de dejarlo a su suerte. Voy a poner otro ejemplo. Las empresas procesadoras de fruta, que terminan comprándole, Leticia, la pulpa de fruta a Chile. No, pues, por favor. O sea, ya insultamos la inteligencia y la dignidad de nuestros productores, ¿no? Es decir, no necesitamos un Estado que compita deslealmente con sus propios ciudadanos. Necesitamos un Estado, un gobierno que apoye las iniciativas de los ciudadanos, que apoye a quienes trabajan, ¿no? De sol a sol, que apoye a quienes se forman, a quienes estudian para ser competitivos, de tal forma que estos tengan una oportunidad en la vida y que seamos competitivos en el contexto internacional. Porque con esta mirada del siglo pasado de capitalismo de Estado que defiende y propugna el movimiento al socialismo, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a seguir retrocediendo, vamos a seguir siendo una economía en retroceso. No, necesitamos modernidad, necesitamos adecuarnos a los actuales tiempos, necesitamos que la tecnología esté al alcance de
todos nuestros adolescentes, de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros empresarios, que nuestras escuelas estén conectadas al Internet, que nuestros niños sepan moverse en este nuevo escenario, porque el niño que no tiene habilidad para moverse en el Internet es el nuevo analfabeto del siglo XXI. Pero al parecer estos temas todavía no están adecuadamente puestos en la agenda de discusión política, y este es el gran reto de la oposición: mostrar un país acorde al siglo XXI, acorde a las necesidades de los nuevos mercados mundiales y acorde a lo que la tecnología te ha planteado hoy por hoy. Es esa la visión que tiene que unificar a determinados sectores progresistas, modernos de la oposición, que entienden y que coinciden en que ya la etapa del populismo denominado socialismo del siglo XXI es una etapa que ya ha terminado, y así lo están diciendo los electores de América Latina. Gracias, señor Bedregal. En efecto, ¿cuáles serán los desafíos de la construcción de una propuesta de oposición? ¿Cómo observa el panorama actualmente en este punto, la situación política, el escenario interno del MAS y la oposición, señor Silva? Lamento mucho decepcionarlos ambos, pero la novela va a seguir todavía, con muchos episodios y muchos capítulos. El próximo año tendremos más protagonistas, hay probablemente nuevas temporadas y no creo que muera ninguno de los galanes principales de la telenovela todavía, así que dudo mucho, ¿no? No, es largo. Si uno quiere meterle incluso una visión prospectiva, probablemente no haya ni elecciones primarias, y eso puede hacer que la agonía vaya hasta el 2025, mesecitos antes, ¿no? O el momento en que el órgano electoral esté cerrando la inscripción de candidaturas, o sea que todavía hay largo para tejer. A ver, pero ¿dónde nos hemos quedado en la novela? ¿No? La novela del MAS ha estado indudablemente en el hecho de que se ha tratado de tomar la estructura morfológica del poder del MAS, ¿no? Que tiene tres pilares fundamentales. Primero, organizaciones sociales, el gobierno y el partido como instrumento, ¿no? Las dos primeras, organizaciones sociales y el gobierno, en el bolsillo de Arce, definitivamente, y ahí le ha ganado la pulseta de goleada a Evo Morales, ¿no? Se ha impuesto en el tema de control del gobierno. El MAS es un partido paraestatal, paragubernamental, no se puede entender su existencia sin la estructura burocrática que ha formado, ¿no? Es un partido cuya articulación y operacionalización se va a través de las organizaciones sociales, ¿no? Y eso también lo ha ganado el presidente Arce, definitivamente. Hoy las organizaciones sociales están mucho más afines y mucho más dúctiles a las decisiones gubernamentales y del presidente Arce que a las de Evo Morales, ¿no? Muchos dicen billetera mata galán, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente también las estructuras y dirigencias de las organizaciones sociales velan por ciertos intereses que el gobierno sí puede darles y cumplirles. El tercer elemento es donde Evo Morales ha tratado de mostrar resistencia patas arriba, ¿no? No perder el partido, que ese es el elemento central. Ahí nos hemos quedado en esa novela, ¿no? Evo Morales ha lanzado el primer golpe, ¿no? Autoproclamándose candidato presidencial y jefe indiscutible de su partido. Ha hecho su congreso ha recibido portazos institucionales, ¿verdad? El presidente Arce le ha dicho un ratito: aquí en la institucionalidad mando yo y puedes hacer los amparos y todos los recursos que quieras y te va a salir mal, ¿verdad? Creo que Evo Morales ha hecho un poquitito de ejercicio de ver si puede movilizar, porque él no es un tonto, por supuesto, es un líder político de muchísima visión, y ha dicho, no, hay que ir a las calles, y creo que a las calles no le alcanza mucho la musculatura tampoco para sostener y asusar al gobierno. Entonces ha lanzado en los últimos días una propuesta que parece interesante, ¿no? Para negociar, me da la intención. Es ineludible que el MAS tiene que llamar a otro congreso. No hay otra, no va a haber. Y creo que el mismo Evo Morales está convencido que tiene que llamar a otro congreso. Entonces, ¿qué es lo que ha puesto en una de sus famosas y épicas declaraciones en la radio Causachuncoc? Ha dicho, vamos a las primarias, ¿no? Y eso a mí me huele una especie de negociación. Un ratito, déjenme a mí la jefatura del partido, ¿no? Yo quiero seguir siendo jefe del partido, y una de las resoluciones del partido es de que quien sea el candidato, y ahí ya rebaja, ¿no? Ahí ya cede algo, ¿no? No sea yo necesariamente, sino quien gane en unas internas.
Entonces ese es un llamado, a mi criterio, a un intento de negociación, ¿no? A un futuro Congreso. Es decir, un ratito, déjenme nomás a mí la jefatura y bueno, ya, desisto de ser el candidato y mi candidatura la dejo a una elección primaria dentro del movimiento al socialismo. Arce y su entorno aceptarán, no lo sé. Yo tengo un tincazo, y ese tincazo es de que estas semanas de diciembre van a ser muy, pero muy duras en cierto tipo de decisiones. Se está yendo el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, y me da la impresión de que no se van a ir sin haber tomado una determinación sobre el estatus de Evo Morales en su posibilidad de ser candidato el 2025. Casi tengo ese presentimiento, por ahí estoy equivocado, pero me da la impresión, además, por declaraciones del ministro Lima hace algunos meses, decir, ustedes no se pueden ir si no dejan clarificado ese tema. Vamos a ver, eso también puede modificar Pero bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha dado plazo hasta mayo para que el MAS realice esto. O sea que hasta mayo vamos a tener una tensión todavía mediática en idas y venidas, declaraciones, hasta que el MAS realice indiscutiblemente su nuevo Congreso. Y veremos en qué condiciones y bajo qué modalidad hace ese nuevo Congreso. Así que ahí queda lo demás. Lo de las oposiciones es trágico, ¿no? Es trágico por una razón básica. Porque si el país está viviendo una etapa del posevismo, ¿no? Y el MAS está tratando de sobrevivir a ese posevismo, las oposiciones no han superado el posevismo, definitivamente. No entienden qué es el posevismo, ¿no? Quieren, o sea, primera característica para, me parece, entrar en la acción política, esperar qué sucede con el MAS, ¿no? Me da la impresión que esa es la primera expectativa y ese es el primer nivel de lectura que tienen las oposiciones, ¿no? Están cautelosas, están ahí, están detrás y están calculando, decir, a ver, cómo nos podemos alinear en el ámbito de, por supuesto, los resultados de esta aparente guerra o ruptura irreconciliable que existe en el movimiento al socialismo, que para mí todavía no está dicha en últimas palabras. Y es la segunda variable que parece estar expectando la oposición, esto sí, con mayor tino, es la lectura de coyuntura. En los momentos de crisis, y si hay momentos de crisis, realmente crisis, es mucho más fácil salir con una propuesta política, además creíble. Lo estaba escuchando al Pepo, y claro, ahí, por ejemplo, el electorado, mucha novedad no hay, no cala, ¿no? Pero, caramba, si hay un proceso de crisis, por ejemplo, una propuesta de cambiar el modelo económico, ¿no? Milei tiene éxito por eso, porque lleva consigo una propuesta descabellada, lo que ustedes quieran, pero lleva una propuesta y dice, no, yo no quiero esto, quiero esto otro que es absolutamente distinto a esto que estos señores están manejando, ¿no? Claro, pero ¿por qué tiene éxito Milei? Por la profunda crisis de la sociedad argentina que dice, a esto prefiero cualquier cosa. Y yo creo que las oposiciones están esperando también cómo se va a configurar el escenario económico, social, pero fundamentalmente político. Y si es que Arce logra el 2024 y el 2025 estos dos baluartes preciados que son estabilidad y gobernabilidad. Si a Arce le va mal, si Arce entra en un momento de crisis, indudablemente cualquier propuesta puede tener mayor éxito y puede ser además más avesada en el ámbito de la construcción. Si Arce logra ahí mantener las cosas como sea, el perfil de la oposición tendrá que quedarse nomás a ver cómo puede establecer un conglomerado que sea electoralmente posible, que sea además redituable y que en algún momento le pueda dar una mayor competencia parlamentaria. Creo que es esto así a grandes vistazos. Muchas gracias, señor Marcelo Silva. Bueno, debido al tema y a que se han abordado puntos que merecen tener una respuesta, vamos a conceder una intervención para finalizar este diálogo a manera de réplica sobre este tema que bien nos desean nuestros invitados. Es amplio y se va a extender seguramente. ¿Cómo ha observado este tercer punto, señora Rocío Molina? Bueno, más allá que hemos dejado el tema interno del movimiento al socialismo, que lo resuelva el movimiento al socialismo, si es que yo también tomo una posición de mirar de la butaca, creo que, y reitero, los temas importantes y de fondo son las propuestas. Y ahí me alineo a lo que dice Marcelo, y mientras hablabas, Marcelo, justamente pensaba y decía, ¿no será que este debate
debate de la subvención pretende de alguna manera también que se tomen medidas radicales, y esas medidas radicales llevarnos a un abismo en el que pueda surgir ahí un espíritu que me parece tan chistoso, ese libertario, digamos, ¿no? Ese término, con propuestas descabelladas que puedan realmente empujarnos al abismo. Creo yo que deberíamos preguntarnos los bolivianos a qué tenemos que apostar, y sobre todo al espíritu romántico, ¿no? Ese espíritu romántico que aún permanece en la oposición, de hablar, por ejemplo, de una posición absolutamente liberal, y lo digo con mucho respeto, José Luis Bedregal, el tema de los emprendedores, ¿no? O sea, tenemos que comprender además cómo funciona la sociedad en este momento. O sea, un emprendedor no logra salir adelante si no tuviera que pagar 15 pesos, 12 pesos del gas de su casa. Pero si tú adecuas a eso, a una propuesta liberal, tendrías que ponerle un precio y el gas dejaría de ser subvencionado. ¿Y ese emprendedor podría salir adelante? ¿Podría salir adelante ese emprendedor con su camioncito con un precio no subvencionado de los combustibles? Entonces hay que preguntarse también cómo va a ser esa visión simplemente de el gobierno que no signifique una competencia. Por favor, o sea, muchas de las empresas están luchando por salir adelante, y creo que el mercado es vasto, nacional e internacional, y estamos trabajando para ello. Pero el hablar de una posición descabellada como la de Milei, estaríamos hablando de que todo tendría que ser rentable, ¿no es cierto? Y en la rentabilidad, eliminar la educación gratuita, la salud, y por cierto, ahí me sentí aludida cuando dijiste que el presidente Lucho fue al Brasil a curarse de cáncer. Hoy en día los bolivianos tenemos 3 centros de salud con la más alta tecnología en los centros de lucha contra el cáncer. Ya no necesitamos salir afuera, ¿no? Entonces, las escuelas con Wi-Fi, por supuesto hay escuelas, y esa es una potestad de los municipios, no de los gobiernos, y ahí también surge la confusión a veces de las propuestas. Entonces, hay propuestas interesantes que suenan bonito, pero hay que ver con qué plata, con qué medios, con qué recursos y con qué logística, ¿no? Entonces yo simplemente me quedo con eso, con que, por ejemplo, el tema de la subvención, hablaba José Luis de 140 hospitales, ¿no? Que se podrían construir 140. Doria Medina decía lo mismo de la Casa del Pueblo. Llegó con Yanine y felices han gobernado desde la Casa del Pueblo. Nunca la convirtieron en un hospital. Entonces debemos salir también un poco de la demagogia y adaptarnos a los nuevos desafíos, ¿no? Creo que la gente también ya está cansada de esta permanente crítica y no de propuestas efectivas que nos lleven, como decía Marcelo, si va a haber una oposición, que nos lleve a decir, bueno, no estamos de acuerdo con el modelo, este es el modelo que va a funcionar para Bolivia, pero tengo que conocer cómo funciona Bolivia y si realmente los campesinos están abandonados a su suerte, ¿no es cierto? Existen créditos, están asociados, es decir, hay circunstancias en las que ya se ha avanzado muchísimo y ya no es la Bolivia de los 80, ya no es la Bolivia de los 90 que hemos abandonado como oposición, sino hay una nueva Bolivia que tiene nuevas lógicas y que a veces las desconocemos, y por eso muchas veces nuestras propuestas no llegan, no encarnan en la gente. Gracias, señora Rocío Molina, porque además, a manera de conclusión, ha hecho usted una unión, ¿no?, de los 3 puntos para sintetizar este análisis. Bueno, transmitimos ahora, le pasamos la palabra más bien a don José Luis Bedregal para puntualizaciones finales. Bien, a ver, en el primer punto yo decía que no comparto, Rocío, la subvención ciega que hay ahora, pero tampoco comparto que el peso del levantamiento de la subvención caiga en la clase media ni en el sector productivo. No, yo creo que el Estado tiene que respaldar hasta donde pueda llegar su respaldo a los sectores productivos, si no estamos fundidos, ¿no? Seguramente liberales radicales pensarán lo contrario, habrá que discutirlo, son justamente los temas que tenemos que discutir. Pero la subvención ciega, que subvenciona al contrabandista, a la minería ilegal, al narcotraficante, a los contrabandistas de auto, a los chuteros, esa subvención no tiene por qué continuar. Yo no entiendo por qué nosotros tenemos que seguir subvencionando las actividades ilegales, el control de las cisternas ilegales que llevan combustible al norte de La Paz, por ejemplo, y no hay control. O sea, hay control para los breves, licencia en las trancas, ¿no? A los turistas que van a los yungas, pero no hay control a las cisternas que llevan combustible legalmente.
O sea, me parece, incluso en los medios, en las redes, Rocío, vemos cómo minibuses están adecuados, ¿no? Con tanques para seguir llenando, y el de la gasolinera no se da cuenta de eso, y las cámaras que tienen para control. O sea, claro, al chofer que se quedó sin gasolina le piden su fotocopia de carnet, todo un show para venderle, pero a los contrabandistas, a los ilegales, no hay control, el Estado es deshonesto, no es sincero con la población. O sea, yo muchas veces digo, a veces me da ganas de decirles en su casa, falso afán, porque no hacen lo que tienen que hacer y tienen poses, ¿no? Es una lástima, pero así es el Estado boliviano. Tenemos que subvencionar, por supuesto, el sector productivo, y eso ojalá beneficie a los pequeños productores sobre todo. Y en el campo, hay que mirar el campo para ver si cambió o no. O sea, el altiplano paceño, el altiplano potosino, los valles chuquisaqueños. O sea, la migración del campo a la ciudad es tan dramática que el censo del 2014 nos va a dar como resultado pueblos fantasma. Y mientras las ciudades del eje van a concentrar casi el 70% de la población, ¿no? Y vamos a tener pueblos donde ya no hay habitantes, las escuelas se están cerrando porque no hay estudiantes. Claro, ¿por qué van a estar ahí si no hay servicio de salud, no hay transporte, no hay seguridad, no hay nada? No hay nada. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado todos estos años? 10, 20, 30, 40, 50 años, y si quieres, desde la fundación de la República, por la gente que vive en el campo. Yo pensé que que el denominado proceso de cambio iba a ayudar a los campesinos, y no ha ocurrido así. Entonces necesitamos ahora un gobierno distinto, no como este que ha hecho lo mismo que los anteriores, incluso que las dictaduras y los neoliberales. Necesitamos un gobierno que tenga una visión de desarrollo en el campo, para los ciudadanos que viven en las provincias, para los ciudadanos que son productores de alimentos, no que los dejen de la mano de Dios. Hoy la crisis del agua nos está mostrando nuevamente que el Estado andaba dormido en sus laureles. ¿Creen que ahora, comprando tanques, perforando pozos, van a resolver el tema? No, ya es tarde. Podemos mitigar, pero no hicimos las cosas a tiempo. El Estado no pensó en sus ciudadanos que viven en el campo el momento en que tenía que pensar en ellos. Los recursos, Leticia, tienen que pasar a los municipios, no pueden seguir en el nivel central. Por eso nos decía Rocío, es que el internet en las escuelas depende de los municipios. Sí, pero los municipios, ¿con qué plata? ¿Con qué dinero? Si el Estado se queda con el 86% de los recursos del país, el nivel central, y 339 municipios tienen que repartirse el 9% del presupuesto nacional. ¿Se imaginan esa división? 9 entre 339. ¿A cuánto le corresponde a cada alcaldía? Más aún si las alcaldías de las ciudades capitales se llevan, por supuesto, el grueso. Entonces, un pequeño municipio con su gobierno municipal no tiene pues dinero ni para una antena para el internet. En cambio aquí, el nivel central, derrochando y derrochando. Basta de esa visión de país. No, Rocío, yo te propongo discutir esto en cualquier escenario que tú quieras, porque el porcentaje del presupuesto que va a las alcaldías es realmente miserable. Y ni qué decir de las gobernaciones. Y sabes que el nivel de ejecución este año es tan bajo, pero tan bajo, resultado del mal presupuesto que ha hecho el gobierno. ¿Por qué? Porque los ha tenido casi un año entero sin liquidez. O sea, qué crimen, qué barbaridad. Tenemos un gobierno central tan malo en términos financieros, ya no solo en términos económicos, que además de que les da migajas a las alcaldías, migajas a las gobernaciones, todavía es un mal pagador, porque les entrega tarde y mal sus recursos. Otro debate. Esa es la razón porque los ciudadanos no tenemos calidad de vida ni dignidad de vida, o una vida digna en el campo. Yo creo que en eso hay que reflexionar y por supuesto hay que discutirlo. Esa es la visión de país que nosotros planteamos desde la oposición, muy distinta a la del masismo.
Gracias, señor José Luis Pedregal. Y en efecto, ¿no? Tomamos obviamente la sugerencia. Esto da lugar para otro debate. Ojalá pueda hacerse, porque el tema es por demás interesante y apasionante. Vamos a finalizar este punto con usted, señor Marcelo Silva, porque hay algunos aspectos referidos no solo a la actualidad, también a las proyecciones, y es lo importante. Siga, por favor. A ver, solamente, ¿no? Reitero, ya este espíritu navideño es contagioso, así que lo único que puede ser es deseos, ¿no? Deseos. Y reflexiones. A ver, cosas importantes que están más allá de lo epidérmico, cotidiano, diario, que vemos en el ámbito de la pelea interna del MAS, ¿no? Tres reflexiones que me parecen importantes. Primero, el país está ante una ausencia de propuestas, de las cuales el MAS no está exento. Ni los A ni los B, ni los arcistas ni los evistas. Cuidado. No escuchó de ninguno de los lados realmente una discusión seria sobre el modelo, primero económico, sobre el tema de la justicia, sobre el tema de educación, sobre el tema de desarrollo humano. No existe. Es más, si vamos a anclarnos en ese gran paraguas que tiene el MAS A, el MAS B, arcistas versus evistas, ya varios coincidimos en que si van a insistir con esa propuesta, se necesita relanzar el Estado plurinacional 2.0. Ya no se puede quedar anquilosado en eso. Pero háganme el favor, están metidos en otra cosa. Están lejos de ver esas temáticas. No he visto la posibilidad, no veo en ningún sentido ni en el entorno del expresidente Morales, ni tampoco en el equipo de trabajo del presidente Arce, ¿no? Una discusión que tenga este tipo de perspectiva. Arce es muy burócrata, obviamente está tratando de salvar la gestión, es eso lo que trata de hacer. Y Morales está apasionado y enfermo de la política, por lo tanto todo está en base al cálculo político y a cómo mueve las fichas de ajedrez para eso. Cuidado, no es un mal de la oposición el hecho de falta de propuestas, ¿no? También el MAS no tiene propuesta ya válida, ¿no? Y si quiere hacerlo la tiene que remozar, la tiene que trabajar y la tiene que volver a plantear y la tiene que dotar de frescura y oxigenación. Si no, también se va a morir junto a esa propuesta que indudablemente ya está oxidada o está haciendo aguas por un lado. Segundo elemento, hay un electorado grande que no es masista y que no tiene nada que ver con esta pelea. Y que sea la facción A o la facción B del MAS, tiene que ir detrás de ella. Y no estoy viendo nada que haga que el MAS amplíe sus horizontes electorales. Al revés, creo que ha espantado, ¿no? Con esta actitud todos los días. Son corruptos, son narcotraficantes, son asesinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uno hacia el otro, ¿verdad? Que creo que han espantado un montón del electorado y ese electorado no creo que quiera saber del MAS, ¿no? Entonces habrá que ver a cuánto se reduce realmente ese electorado. Se está mirando al ombligo y cuidado, ¿no? Cuidado con ese tema. Y el tercer elemento que me parece fundamental, ¿no? Esta pelea ha llegado a ser tan ciega que ha creado una parálisis institucional y cuidado, también es un riesgo para la democracia. No tenemos elecciones judiciales, ¿saben por qué? Por la pelea interna entre el MAS. El órgano electoral está empezando a actuar muy raro y yo veo que no va a ser sostenible, no va a aguantar tanta presión y no va a aguantar lo que se viene. Yo estoy convencido que vamos a tener una crisis en los próximos meses del órgano electoral paralizado. Ni hablar del órgano judicial, Dios se salve, o sea, Dios nos salve de lo que viene el 2 de enero. Todas las salidas son inconstitucionales, todas las salidas, estamos entrampados. Yo no quisiera estar en los zapatos de las autoridades que se queden en el órgano judicial, en el Tribunal Constitucional, el 2 de enero. Porque están sujetos, no ahora, sino en el futuro, a los grandes juicios por usurpación de funciones. Así de sencillo. Es cierto, la ciudadanía va a estar con el ámbito de jueces intermedios de menor jerarquía, la justicia no se va a parecer, pero las autoridades del máximo nivel no van a tener competencia, ni autoprorrogarse, ni la asamblea, ni el decreto, nadie, ¿verdad? Y eso es producto, ¿saben de qué? De las peleas internas del MAS. Cuidado, creo que no se están dando cuenta que por esa pelea se están empezando a romper todo, ¿no? A tirarse todo por delante y cuidado, luego no quede nada. Ese es el gran tema. Esas son reflexiones que son importantes ahora que es fin de año, ¿verdad? Ponerlas ahí en tapete, ¿no? Para ver si por lo menos estas fiestas hacen que alguien entre en reflexión, nada más.
Ojalá que así sea. Y sin duda la época invita precisamente a esta reflexión sobre puntos que hoy hemos analizado. Y de esta forma, amigos, llegamos al final de Diálogo en Panamericana. Agradecemos mucho la participación de nuestros invitados especiales. Esta semana nos acompañaron Rocío Molina, asesora del Ministerio de Hidrocarburos, José Luis Bedregal, coordinador nacional de Sol.bo, Soberanía y Libertad, y Marcelo Selva, politólogo y analista. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana y quien les habla, Leticia Benavente, agradecemos su sintonía y tenemos el compromiso de que este programa retorne la siguiente semana. Gracias por su atención, amigos. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.